Hola, muy buenas tardes, hermanos y hermanas, de nuevo a esta cita que tenemos cada semana para estudiar y ver cómo Lucas nos habla, nos enseña y nos dice cosas que deberíamos o debemos de aplicar a nuestra vida. Y como ya lo he dicho muchas veces o alguna que otra vez, ponte cómodo, ponte cómoda. Toma tu Biblia, ábrela en la página que tenemos en el Evangelio de Lucas, en este caso, en el capítulo 16, un lápiz o un bolígrafo, papel, para anotar alguna cosa que te interese o que desees realmente y te haya llamado la atención para profundizar después. Y además un detalle que a mí me encanta, es la primera vez que os lo enseño, ¿no? Es esto, una copita, un vaso, aquí pone precisamente algo bonito, dice: hombre de Dios, el Señor está contigo. Y dice: bienaventurado el varón, que aquí podríamos poner también bienaventurada la mujer, que en la ley del Señor está su delicia. Y es una bienaventuranza, es una felicidad, es una dicha, un gozo que no podemos descartar ni despreciar, sino estar constantemente en agradecimiento al Señor de poder tener precisamente las Escrituras y poder considerarla, poder hablar de ella y que nos vaya enseñando y nos vaya moldeando el carácter y la forma de ser para dar sobre todo mayor gloria a Dios. Y vamos a adentrarnos un momentito en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, y vamos a adentrarnos en algo que es muy curioso y casi aparentemente nos choca un poco, porque rompe un poco las estructuras mentales que nosotros tenemos, que nos han enseñado. Si recordamos, los fariseos se habían burlado de Jesús. Eso lo hemos visto en el versículo 14 de este capítulo. Dice: los fariseos, que eran avaros. No perdamos nunca de vista esta situación, ¿no? Esta afirmación de Jesús, del evangelista. Los fariseos, que eran avaros, oían también todas estas cosas y se burlaban de Jesús. Y entonces les dijo: vosotros sois los que hacéis pasar por justo delante de los demás, etcétera, etcétera. Y ahora el evangelista, así casi sin darnos cuenta, sin otra referencia, introduce un relato, y me vais a permitir que lo diga, extraño, diferente. No se dice en absoluto en el texto si es una parábola o qué cosa es. Simplemente dice, está hablando Jesús, la ley y los profetas llegan a tratar. Dice: todo el que repudia, no hay un corte ni una afirmación. Entonces Jesús les dijo una parábola. En las parábolas, curiosamente también, nos aparecen nombres, En las parábolas nunca aparece un nombre. Y son narraciones que están basadas e incluso reflejan cosas de la vida misma. Sin embargo, lo que ahora viene sobre este pasaje, que viene después de lo que vimos la semana pasada,
de que el Señor dice, todo el que repudia a su mujer tal. Y dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura. Entre paréntesis, no perdamos lo que antes hemos dicho, de que Jesús está hablando a los fariseos que eran avaros. Por lo tanto, ahí tenemos ya un pequeño contexto, un pequeño motivo para esta narración. El texto dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día celebraba un espléndido banquete. A su puerta se tendía Lázaro, un mendigo lleno de llagas. Lázaro ansiaba saciarse de las migajas o de lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. El mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Estando el rico en el Hades, padeciendo los tormentos, alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su regazo. Entonces clamó: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi boca, porque estoy sufriendo lo indecible en medio de esta llama. Mas Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro recibió males. Ahora Lázaro goza de consuelo aquí y a ti te toca sufrir. Además, entre nosotros y vosotros se abre una sima infranqueable, de modo que nadie puede ir a vosotros desde aquí, ni desde ahí puede venir nadie hasta nosotros. El rico respondió: Te ruego pues, padre, que lo envíes a mi casa paterna, para que hable a mis 5 hermanos, a fin de que no venga también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dijo: ellos ya tienen lo que han escrito Moisés y los profetas, que los escuchen a ellos. Él replicó entonces: no lo harán, padre Abraham, pero si alguien de entre los muertos va a ellos y se arrepentirán. Pero Abraham le dijo: si no atienden a Moisés y a los profetas, tampoco los persuadirá el hecho de que alguno se levante de entre los muertos. ¿No suena algo diferente a una parábola? ¿No os parece que es algo que dista mucho de la forma con que el Señor Jesús daba los ejemplos, las metáforas de la parábola? Mirad, aquí vemos que el rico no es acusado, de verdad, no es acusado de ningún vicio, tampoco de haber cometido crimen alguno. Es acusado, entre líneas, de la codicia, de acumular riquezas y sobre todo, y esto hay que subrayar, de no ser capaz de compartir. Al rico,
que algunos autores, así usando un poco de imaginación, le han colocado el nombre de Epulón. No aparece en ningún lado, pero bueno, sabemos que a veces nuestra imaginación corre más que lo de las escrituras, ¿no? Como aquello de que María Magdalena había sido prostituta. ¿Dónde sale eso? Hay muchas cosas que nosotros los creyentes deberíamos de saber ajustarnos a lo que realmente la Escritura nos dice. Pero sigamos. Aquel hombre no le faltaba nada. Buenos vestidos tenía de lujo, abundante comida. La túnica era de gran valor. Nos dice el texto que era de color púrpura. El color púrpura que se obtiene de un molusco que se encuentra en la orilla del mar, entre las rocas, nos recuerda, o al menos a mí me recuerda, que no es la primera vez que sale este concepto. Nos recuerda de una tal, a ver si os acordáis. ¿Os acordáis de quién? Bueno, pues yo os lo voy a decir. De una tal Lidia, que era vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, la misma congregación que aparece en Apocalipsis 2:18 y que también está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque fue una mujer que, escuchando la predicación de Pablo, se convirtió y lo recibió en su casa. Aquí vemos que el problema del rico era no en sí mismo la túnica de púrpura, sino el apego que podía tener a ella. Nos enseña además que aquel rico debía de ser un potentado, un aristócrata. Además, muchos dicen que se refiere a las prendas interiores. Debajo de la túnica llevaba lino fino. El texto nos dice algo interesante. Dice que cada día, sin excepción, y lo afirma correctamente, perfectamente, y cada día celebraba un espléndido banquete. No paraba de derrochar dinero en ello. Pero su vida, que era lujosa, en la narración aparece un extraordinario contraste. El versículo 20 nos lo dice, ¿no? Dice, a su puerta se tendía Lázaro, un mendigo lleno de llagas. Y curiosamente, aquel mendigo sí tiene nombre, el rico no, pero el mendigo sí, se llamaba Lázaro. No se refiere a aquel Lázaro que el Señor Jesús resucitó, no, es otro Lázaro. Y que además nos dice la palabra griega traducida en su literalidad, dice que era mendigo, o sea, alguien que pedía, alguien necesitado, alguien que suplicaba que le ayudasen. ¿Era un judío piadoso? Aparentemente. Y sigue la narración con la intención clara, clarísima, de mostrar cómo en ocasiones la consecuencia de la riqueza es la avaricia. Mirad, este Lázaro estaba a la puerta del rico y nos dice el texto, tendido en el suelo y además enfermo, lleno de llagas. Y ese mendigo necesitado era pobre y sin medios para encontrar la sanación a su cuerpo.
En el fondo lo que este texto nos quiere enseñar es que hay un contraste extraordinario e impactante entre Lázaro el mendigo y el rico. Porque es que además este mendigo, Lázaro, deseaba, ansiaba, dice el texto, con deseo, porque no podía hacer otra cosa, saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Esto me recuerda a aquella frase de que dice Jesús, cuando aquella mujer que no era judía le pide que la ayude. Y Jesús dice, no. Y ella dice, no, es que los perros comen de lo que cae de la mesa de sus amos. Curioso. Aquel Lázaro que intentaba recoger lo que caía de la mesa del rico, evidentemente, y lo voy a decir con toda claridad, comía la basura que desechaba el rico. Aquello que el rico no le daba valor, que para él era esencial, lo que aquel rico desechaba, era vital para él, mientras que para el rico no le daba la mínima importancia. Y era un tal su situación que hasta los perros lamían sus llagas. En Israel, el perro era un animal con una cierta connotación de impureza. Pues hasta eso le sucede a aquel hombre llamado Lázaro. Yo os pediría sinceramente esta tarde, hiciéramos un esfuerzo para imaginarlo. Es escalofriante. Es escalofriante. Esa era la situación que vivían en ese momento. Pero ¿qué sucede? Algo que a todos, sin excepción, si es que no vino el Señor Jesús antes, evidentemente, nos pasará. Que murieron los dos. Fijaos cómo la muerte unifica, la muerte une, la muerte no hace diferencias ni de ricos ni de pobres. Y resulta que el mendigo es recibido en el seno de Abraham. A mí me encanta la frase llevado por los ángeles, porque me recuerda aquella frase que hay en el libro de los Hebreos, cuando nos habla de que Cristo es superior a los ángeles. Hay una frase, Hebreos 1:14, que a mí siempre me ha llamado la atención por la sencilla razón de que, sinceramente, me consuela. Me consuela. Dice así, Hebreos 1:14, dice, hablando de los ángeles, no son todos espíritus enviados con la función de servir a los que serán herederos de la salvación. Hermanos, hermanas, ¿sabéis lo que significa, o nos hemos dado cuenta de lo que significa que el Señor envía a sus ángeles para ayudarnos en nuestro camino de salvación? Lo dejo ahí. Lo dejo ahí para que lo pensemos. Lo pensemos y reflexionemos sobre cómo nos ama el Señor, que es capaz de enviar a sus servidores para enseñarnos, guiarnos y llevarnos por el camino de la salvación. Además, este pasaje, esta situación que vive el rico y Lázaro, me recuerda a lo que en Lucas 13:28 hace una referencia, en Lucas 13:28 hace una referencia también curiosísima. Dice,
está hablando el Señor Jesús de la puerta estrecha y la puerta ancha. Y dice, pero replicarán aquellos, dice, esforzados por entrar por la puerta estrecha, tal, porque muchos dirán, empezaréis a llamar cuando se cierra la puerta, Señor, Señor, ábrenos. Y fijaos, dice, pero replicará, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos los que practicáis la injusticia. Es decir, los que no hacéis la voluntad de Dios, con lo cual implica también amar al prójimo. Y sigue el pasaje este de Lucas 13, 28, dice, allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Es lo que sucede en esta historia, en esta narración que nos presenta el Evangelio. Y son normales, es muy normal estas expresiones. Para los judíos, el decir y afirmar estas cosas representaba el máximo honor, el estar en el seno de Abraham. Sin embargo, aquellos que no están en el seno de Abraham van destinados o están en un lugar llamado de tormento. La relación con Abraham aquí aparece, se despunta como algo esencial. Pero antes de acabar el estudio de hoy, quisiera una aclaración, porque claro, el rico se afirma que murió y nada más. Lázaro va al seno de Abraham, pero Lázaro muere y queda en el Hades, que ya hablaremos el próximo domingo. Pero el próximo sábado. Pero quisiera hacer antes de acabar una pequeña aclaración. Quiero aclarar, sí, y enfatizar para evitar ya de antemano algún que otro problema o pensamientos que vayan surgiendo de por ahí, que Lázaro no fue salvo por ser pobre y que el rico no se perdió por ser rico. Porque ese capítulo enseña algo que ya iremos viendo en otro momento. El mal abuso y uso de las riquezas, de la mayordomía que el Señor nos da y ser infieles a su mandato. El dinero, lo digo, de verdad, no es malo en sí. Lo que sí que condena es el amor al dinero. Tampoco es buena en sí la pobreza. El Señor no quiere que seamos pobres. El Señor no se complace viendo a sus hijos que pasan necesidad. No. Lo he querido aclarar antes de acabar hoy, para que lo tengamos presente. Repito, Lázaro no fue salvo por ser pobre, pero el rico no se condenó por ser rico. El problema está en el uso que hacemos de los dones y de las riquezas que Él nos da. Mirad, lo voy a dejar ahí. Hoy vamos a dejarlo aquí, porque considero que es un tema. A mí esta narración me ha entusiasmado y me entusiasma. Así que, hermanos, hermanas, si el Señor lo permite, seguiremos la próxima semana. Amén.